Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Joven Alon, joven Buenas noches, Fabricio. yo. Buenas noches, ¿se escucha, no ves? ¿Se escucha? Buenas Fabricio. noches, sí se escucha. Escucha. Listo. Pues nos habíamos quedado estábamos resolviendo ejercicios. Vamos a seguir resolviendo hoy más. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Nuestra querida práctica de recursividad. Vamos a abrir nuestro proyectito. Por si acaso han confirmado, ¿no ves? El repositorio que les compartí donde voy subiendo los ejercicios. Está bien, ¿no ves? De YouTube. No, esos son los videos. Un enlace, un repositorio les mandé de GitHub. Pues o GitHub, eso sí. Sí, está bien. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora sí. Hasta el momento tenemos 4 ejercicios. El ejercicio 2, 3, 5, que era recursividad básica. Y el último que habíamos visto, que era recursividad indirecta. ¿Se acuerdan? Del primo y compuesto. Pues continuemos con la resolución de ejercicios. Les dije, como ya conocemos esto de la recursividad indirecta, que es un método normal que utiliza un método recursivo para obtener algún dato, pues volvamos a un ejercicio que habíamos dejado por alto. Si se acuerdan, era el ejercicio número 4, el número malvado y odioso. ¿De qué trataba ese Daniel ejercicio? ¿Qué está pasó? compartiendo. Ah, sí, sí, todavía no, todavía no. Ahora sí, ¿se puede ver? Sí. Listo. Ahora sí, les decía, volvamos al ejercicio número 4, que es uno que no habíamos hecho. Miren. Nos habíamos hecho el 2, bueno, el 1 que está en el otro lado en la parte de ejemplos, 2, 3. Y ahora hagamos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 que nos decía, pues nos decía lo siguiente. Un número de notación binaria puede ser un número malvado o un número odioso. Esto dependerá de cuántos unos haya en su composición. Aquellos números que tienen una cantidad par de unos son números malvados. Por otra parte, los números que tienen una cantidad impar de unos son números odiosos. Dado un número n en notación binaria, indicar si es un número malvado o un número odioso. Los ejemplos eran claros, ¿no? Si tu cantidad de unos es impar, eres odioso. Si tu cantidad de números es par, eres malvado. ¿En qué se resume el ejercicio? Contar unos, así de simple y sencillo. Según la cantidad de unos, realizar una pregunta, si es par o es impar. Si se dan cuenta que hay dos tareas nuevamente. La primera tarea es contar unos, la otra tarea es preguntar en base a la cantidad de unos, ¿qué cosa voy a responder? Si es par o es impar, ¿no? En base a eso soy malvado o odioso. Entonces, nuevamente, ¿qué estrategias tenemos? Pues para descomponer un número hemos visto que lo clásico es módulo 10 para obtener su último dígito y dividirlo entre 10 para actualizar el número. Así sucesivamente, ¿no ve? Pues vayamos a ver. Vamos a tener el ejercicio 4. Ejercicio 4. Listo. Y pues arrancamos. ¿Ya? Como siempre, el código que se autogenera a mí no me interesa. Lo borramos. Todo esto de aquí, chao. E iniciamos. Vamos a tener un método que es público. Vamos a devolver, ¿qué cosa? Una cadena, un mensaje. Mi tipo de retorno es string. ¿Y qué se va a llamar? Se va a llamar verificar número. Verificar número. Listo. ¿Qué es lo que hago a continuación? ¿Qué es lo que tengo que verificar? Justamente un número. Un int número. Ahora sí. Pensemos directo recursivamente. ¿Les parece? Ya hemos hecho bastantes ejemplos para hacerlo. Tenemos 6 ejercicios, 5 ejercicios. Empecemos a hacer esto directamente recursivo, ¿ya? Para esto vamos a tener una idea mental. Sabemos que tenemos dos tareas, ¿no ve? Dos tareas. La primera es contar unos, y la segunda es, ¿qué cosa? Preguntar. Preguntar
en base a la cantidad de unos. Listo. Entonces, como pueden ver, tenemos dos tareas. Joven Fabricio, joven Aarón, ¿cuál de estas dos podría ser recursiva? Contar unos. Exacto. ¿Por qué contar unos podría ser recursivo y preguntar no? Porque va preguntando y se va eliminando el último número. Ya. El contar unos es, pues, resalta a la vista como, ¿qué cosa? Un ciclo, ¿no ve? Mientras tenga dígitos tengo que contar unos. Entonces, acuérdense, ¿qué es la recursividad? Una alternativa al uso de ciclos, ¿no ve? Entonces, esto de contar unos puede ser un método recursivo. El otro, que es preguntar en base a la cantidad de unos, pues no es recursivo ni queriendo. ¿Por qué? Porque es solamente una pregunta. Una simple y sencilla pregunta. Si es par, eres malvado. Si eres impar, eres odioso. Y ya, ahí no hay recursividad ni queriendo, es solamente un if-else, ¿no ve? Entonces esto, al no ser un ciclo, pues no puede volverse recursivo. ¿Listo? Entonces siempre identifiquen, ¿no? El trabajo, tarea, método que tenga ciclos, que tenga una estructura cíclica de repetición, pues puede volverse recursivo. ¿Listo? Entonces sabemos que esto no es recursivo, por tanto esto va a estar en mi método normal. Me enfoco en esto, contar unos. ¿Cómo voy a contar unos? Pues es simple, ¿no ve? Normalmente yo digo, mientras mi número sea mayor que 0, sé que tengo dígitos, rescato el último dígito, si es 1, lo agrego a mi contador. Caso contrario, no lo agrego. Pero ahora, ¿cuál va a ser el caso base? Imagínense, yo tengo algún número, imagínense que tengo este número. Cuando quiero contar unos, ¿cuál es mi caso base? ¿Cuál es mi caso recursivo? Joven Fabricio, joven Aaron. Joven Fabricio, joven Aarón. ¿Qué se les ocurre? ¿Como caso base o como caso recursivo? Algo. ¿Qué se les ocurre? Que ya no haya números. Ya, que ya no haya números. Cuando ya no haya números, ¿qué vas a decir? ¿Cuántos unos hay en un número que no tiene números? Cero. Exacto, cero. Entonces vamos armando, ¿no ve? Caso base va a ser cuando el número sea igual a cero. ¿No ve? En este caso, automáticamente tu respuesta es cero. Ahora, el caso recursivo, ¿cuál sería? Pues el contrario, ¿no? El caso recursivo va a ser cuando n sea mayor que 0. En este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que preguntar. Sí, ¿qué cosa? ¿No ve? Si el último dígito es un 1, pues lo cuentas. Caso contrario, no. Y eso ya es lo no normal. Lo importante es esto. Tenemos nuestro caso base. Y en base a eso, sabemos cuál va a ser el caso recursivo, porque el caso recursivo siempre es lo contrario a la base, normalmente. Y nada más, eso sería todo. Vayamos a implementarlo. Tenemos lo siguiente. Quiero verificar un número. ¿Ya? Para eso, ¿qué necesito? Voy a necesitar una respuesta. ¿Listo? Por ahora no sé qué es. Lo dejo así. ¿Qué más necesito? Necesito la cantidad de unos. Variable local de tipo entero que se va a llamar cantidad de unos. Pero esta cantidad de unos, ¿cómo yo lo sé? He dicho que esto no va a ser un trabajo mío. De esto se va a encargar mi método recursivo. Por tanto, invoco al método recursivo contar unos y le paso por parámetro el número del cual quiero que vaya a contar unos. Listo, es como una programación normal. Aquí me dirán, pero este método no existe. Me vale, ¿por qué? Cuando yo uso métodos que aún no existen, es porque van a existir. Y yo sé que quiero que me devuelvan. Y bajo ese supuesto empiezo a trabajar. Yo sé que el método contar unos, quiero que me devuelva la cantidad de unos de algún número. No, esa va a ser su tarea. No me voy a preocupar ahora por cómo, que no. Voy a suponer que ya existe. ¿Listo?
Entonces, como yo ya sé la cantidad de unos, ¿qué es lo que prosigue? La pregunta. Yo digo, sí, ¿qué cosa? Si tu cantidad de unos, si tu cant unos fuera impar o fuera par, ¿dónde está? Si la cantidad de unos... ¿Dónde está? Si la cantidad de unos es par, entonces es un número malvado. Si la cantidad de unos es impar, entonces es odioso. Entonces yo hago una de las dos preguntas. Yo digo, si la cantidad de unos es par, ¿cómo sé si algo es par? Porque módulo 2 no debería devolverte residuo, es decir, 0. Si la cantidad de unos es par, entonces tu respuesta, ¿qué va a ser? Mi respuesta va a ser, es un número malvado. Malvado. Listo. Caso contrario, si no es par, pues de ley tiene que ser impar, no hay más. En ese caso, tu respuesta va a ser, ¿qué cosa? Que es un número... ¿Qué cosa era? Odioso. Ocioso, no, odioso. Listo. Ya está. Pase lo que pase, retorno mi respuesta. Listo, y ya está. Eso sería todo. Pero aquí ustedes me dirán, esto no va a compilar. En efecto, no va a compilar. Pero quiero que se den cuenta de algo. El método ya funciona. Si esto existiera, pues funciona, normal. Entonces, eso quiero que vean. Siempre intenten desarrollar así. Concéntrense en el problema general, haciendo que cada subtarea sea un trabajo distinto y inicialmente asumiendo que ya existe. Y tú solamente te sirves de los datos, de los resultados que quieres. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, nuevamente es recursividad indirecta porque es un método normal que utiliza como su función o un método que sí es recursivo. Entonces, el método que es recursivo es el contar unos. ¿Cómo voy a contar unos? Implementamos eso. Es un método privado, me devuelve un número entero, se llama contar unos. Recibe por parámetro, ¿qué cosa? Un número. Listo. ¿Qué es lo que hago aquí dentro? Pues como es un método recursivo, habíamos dicho lo siguiente. Mi respuesta siempre se declara, nunca nace con un valor inicial. ¿Qué es lo que hago? Caso base, caso recursivo. Me empiezo por el caso base. Ojo que no es ley. Por ejemplo, si a ti te gusta iniciar por el caso recursivo, puedes iniciar por el caso recursivo. Pero en nuestro caso siempre iniciamos por el caso base. Yo digo, si en algún momento el número llega a ser 0, pues yo sé que estoy en un caso base, automáticamente mi respuesta es 0, porque no tienes unos. ¿Listo? Caso contrario, quiere decir que no estoy en un caso base, estoy en un caso recursivo. Y en un caso recursivo, ¿cuál es mi respuesta? Pues depende. Tengo que verificar mi último dígito, ¿no ven? En este caso, ¿qué es lo que hago? Rescato en una variable local mi último dígito. ¿Cómo lo rescato? Número módulo 10. Listo. Ahora pregunto, ¿este dígito es un 1 o no es un 1? Yo digo, sí, ¿qué cosa? Si este dígito es un 1, entonces me sirve. Por tanto, se agrega mi respuesta. Res va a ser igual a 1. ¿No ve? Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te dicen, no, te cuento que el dígito no es 1? Pues de todos modos necesitas un valor para res. ¿No ve? Y el valor para res va a ser invocar al método recursivamente. Entonces aquí estaría pasando algo así. Cuando el dígito es 1, armo mi respuesta. Res va a ser igual a 1 más ¿qué cosa? Función recursiva. Lo que falte contar de unos de lo que ha sobrado del número, es decir, del número entre 10. Listo. Ahora, caso contrario, cuando el número no es 1, aquí en el else, cuando el número no es 1, hago lo mismo, solo que en vez de 1 es 0 más, porque no he contado un 1. Y aquí estamos en un caso donde esto se puede refactorizar. Es la misma instrucción, solo que con un datito cambiado. ¿No ve? ¿Qué habíamos visto como solución para un caso así? Que puedes crearte una variable local, dato, o valor, cualquiera. Yo lo llamo valor. Listo. Valor parte en 0. ¿Qué es lo que hago en la pregunta? Solamente voy a modificar el dato que esté guardando valor. Si el dígito fuera 1, quiere decir que
tengo que sumar un 1, ¿no ve? Entonces valor se vuelve 1. ¿Listo? Caso contrario, se mantiene en 0. Por tanto, ya se borra el else y directamente hago un solo retorno. Hago un res, va a ser igual a ¿qué? Al valor que tenga valor más, ¿qué cosa? Método recursivo. ¿Qué se llama? Se llama contar unos. ¿De quién? De lo que reste del número. Del número dividido entre 10. ¿Listo? Nada más. De esta manera, en algún momento tendría que llegar al caso base y a partir de ahí se va a ensamblar toda la respuesta. Pase lo que pase, retorno res. Listo. Si mando a compilar, la clase ha compilado. No hay errores de sintaxis. ¿Listo? Bueno, salimos de aquí. Hacemos la prueba. Nos creamos un objeto de este ejercicio. Otra vez. Invocamos al método. Le vamos a dar uno de los que estén aquí. Ya. Démosle este. Es un 100, 0, 11. Es un número odioso. En efecto, es odioso. El otro es 11, 0, 0. 11, 0, 0. Te dice, es un número malvado. Sí, está funcionando. Démosle esto. 3 unos y un 0. 3 unos y un 0. Es odioso. Y este 101 debería ser malvado. En efecto, está funcionando. Listo, tenemos nuestro otro ejercicio. Hasta este punto, vuelvo con ustedes. Joven Fabri, joven Aarón. Hasta este punto, ¿ha quedado claro el ejercicio o hay alguna duda, comentario que me quieran decir? Joven Aarón, joven Fabricio. ¿Ha quedado todo claro o hay algo, comentario, algo, alguna duda, intriga? Todo claro para mí. Todo claro. ¿Ya? Particularmente, ¿le van entendiendo la idea? ¿Están ya un poco a poco asimilando de qué trata? Sí, sí estoy entendiendo mejor. ¿Ya, joven Aarón? Sí, solo que este ejercicio lo hice y me he complicado la vida, creo, porque lo he convertido en binario. Y No, no me no. resulta. Ojo, ojo. Siempre tienen que leer bien. Aquí te decía, Y sea binario dado un y número n en notación binaria, o sea, el número ya era binario, no tenías que transformar. ¿No ves? sí, me he complicado la vida. Ni modo. De hecho, te va a servir. Hay un ejercicio que es números binarios, creo que Sí, está por aquí abajo. abajo vi. ¿No ves? Sí, aquí está. Te va a servir, te va a servir. Pero bueno, sigamos. Continuemos con nuestra resolución de ejercicios. Pues bien, tenemos el ejercicio 1, que no está aquí porque está en el otro lado, el 2, el 3. Ahora tenemos el 4. Tenemos el 8. 4, 5. A ver, el 6 no lo habíamos hecho. ¿Dónde está? El ejercicio 6 porque era divisiones. Era parecido a esto y lo van a hacer ustedes. El 7 no lo hemos hecho porque necesitamos recursividad indirecta también. ¿Se acuerdan? Directamente habíamos saltado al 8 porque quería que el primo sea el primer ejercicio. Completando esta idea, hagamos el ejercicio número 7. Te dice, ejercicio número 7. Las olas del mar son muy bonitas de observar. Cada oleaje parece ser único y puede ser visto de maneras distintas, ya sea que lo vean de forma ascendente o descendente. Dariel también observa los números de la misma manera. Si un número leído de izquierda a derecha tiene a todo dígito mayor que el dígito de su derecha, y esto se cumple hasta el último dígito, se dice que el número es creciente. Caso contrario, se dice que el número es un híbrido. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Esto se entiende mucho mejor leyendo los ejemplos.
Aquí tenemos ejemplo número 1. Te dice, dado el 2145, ¿qué cosa es? Es un híbrido. ¿Por qué? Nos dice que leído un número, ¿dónde está? De izquierda a derecha, tiene todo dígito mayor que el dígito de su derecha. Por ejemplo aquí, 8, 5, 3 y 1 es un número creciente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 8 es mayor que 5, 5 es mayor que 3, 3 es mayor que 1. ¿No ven? Leído de izquierda a derecha, todo número es mayor que el de su derecha. Tenemos este otro ejemplo que no cumple. ¿Por qué? Porque 9 es mayor que 7, sí. 7 es mayor que 5, sí. 2 es mayor que 2, no, no es mayor, son iguales. ¿No ven? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Pero ahora aquí pasa algo interesante. ¿Cómo vamos a observar el número desde de izquierda a derecha? Si ese es su dígito, si su dígito más a la izquierda, no es tan fácil de obtener. Puedes cambiar la idea. ¿A qué me refiero? En vez de decir de derecha a izquierda que todos sean mayores, puedes decir de izquierda, digo de derecha a izquierda, que todos sean menores. ¿A qué me refiero? Partiendo desde aquí, sé que puedo obtener este dígito, digo, 1 es menor que 3. Sí. 3 es menor que 5. Sí. 5 es menor que 8. Sí. Y 8, al ya no tener con quién compararse, pues ahí termina el ejercicio. ¿No es? Y así sucesivamente. Como les digo, pueden cambiar igual la orientación. Al final va a mantener la idea. ¿Listo? Entonces, dicho esto, joven Fabricio, joven Aarón, ¿se entiende el ejercicio? Sí, Sí, se entiende. ¿Listo? Entonces, vayamos a lo nuestro, que es implementar el código. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Pues lo que les había dicho. Vamos a ir rescatando el último dígito y vamos a decir si es mayor o es menor que el otro dígito, que es decir, el que está a su izquierda, el que está a su izquierda, el que está a su izquierda. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra única pregunta. Pero ahora aquí va a pasar algo interesante. ¿Por qué? Miren, aquí yo conozco el último dígito. Sí, conozco el último dígito. Pero, ¿cómo voy a conocer al de mi izquierda? Aquí es donde vamos a tener que hacer una pequeña condición especial. Es decir, no es tan automatizado como... O sea, no es tan... Sí se parece a los otros, pero tiene su propia trampita. ¿Ya? Vayamos a ver esto en un ejemplo. Imagínense que nuestro número es el 8531. 8531. Listo, ahí está. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? He dicho. Lo voy a dividir esto entre 10. Ya que está. Vamos a dividir esto entre 10. ¿Para qué hago esto? Bueno, más que dividir, yo quiero el módulo. Yo quiero esto. Este 1 que va a sobrar. Esto yo lo obtengo mediante el módulo. Listo. ¿Y mi número con qué se va a quedar? Con 853. Listo. ¿Qué es lo que yo hago? Como voy a rescatar esto en una variable actual o dígito mejor, esto lo voy a comparar con el último dígito de lo que haya quedado del número. Es decir, con este 3. ¿1 es menor que 3? Sí. Como 1 es menor que 3, continúa el proceso. Yo digo, esto se va a seguir dividiendo. Otra vez entre 10, lo que te queda es un 3, lo que te sobra es un 85. Bueno, tu resultado es un 85. Ahora pregunto, ¿3 es menor que 5? Sí. Ok, continúo. Esto lo divido otra vez entre 10. Mi resultado es 8 y lo que me sobra es 5. ¿Listo? ¿5 es menor que 8? Sí. Ahora, miren lo que va a pasar aquí.
Cuando el número sea menor que 10, yo sé que he llegado al final. ¿Por qué? Porque este ya no tiene contra quién compararse. Al quedar atómico, es decir, solamente es un dígito, pues ya no tiene más fragmentos, ya no tiene más dígitos que le acompañen. ¿No ve? Entonces aquí la condición cambia un poco. La condición va a ser mientras el número sea mayor que 10. ¿Listo? O visto de otra manera, ¿cuál es tu caso base? Si el número es menor que 10, es decir, si tan solo tiene un dígito, pues automáticamente tu respuesta, ¿qué sería? Cuando el número tiene un solo dígito, pues sí, es creciente, por tanto sería como un true, digamos. Es creciente. ¿Por qué? Si llego al punto en el que me quedo con un solo dígito, quiere decir que en todo mi recorrido la condición se ha ido cumpliendo. Como he llegado al último, yo puedo asegurar que al ya no haber más dígitos, efectivamente este número es creciente. Caso contrario, basta que uno falle, es decreciente. Entonces, esto es importante. ¿Listo? Joven Aarón, joven Fabricio, ¿se entendió la idea? Sí, se entendió. ¿Listo? Ahora vayamos al código. Esto es el ejercicio 7. Perdón. Esto es el ejercicio 7. Ya está. Como siempre, el código que se autogenera a mí no me interesa. Vamos a borrar. Inicio. Tengo un método que es público, que me devuelve una cadena, me devuelve un mensajito, me devuelve un string, y se va a llamar creciente, ¿no ve? O también puede ser verificar número, que estás verificando números, verificar número. Número. Listo. ¿Cómo verifico un número? Tengo que verificar el número, ¿no ve? Recibo eso por parámetro. Listo. Ahora, nuevamente, como tengo que dar una respuesta, yo sé que un número es híbrido o creciente según que resulte de la evaluación, ¿no ve? Y pues, si se dan cuenta, son dos tareas distintas. Una tarea es verificar si el número es creciente o no. Puede ser true, puede ser false. Y según a eso, genero una respuesta literal. ¿No ve? Si es true, digo que es creciente. Si es false, digo que es híbrido. ¿Verdad? Nuevamente, son dos tareas distintas. Por tanto, recursividad indirecta. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Pues necesito un booleano. Bueno, para empezar necesito mi respuesta, mi string. Necesito mi string res, que lo vamos a dejar así, aún no sé qué valor tiene. Ahora necesito mi boolean verificado. Verificación. Mi boolean verificación, que sale de qué? De invocar a un número. De invocar al número... de invocar al método es creciente. ¿Quién? Este número. Si me devuelve que true, quiere decir que efectivamente el número es creciente. Si me devuelve false, quiere decir que el número no es creciente. Pase lo que pase, sea true o false, eso está guardando en mi verificación. Y luego yo pregunto, sí, ¿qué cosa? Si la verificación fuera true, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser que es un número creciente. Caso contrario, si mi respuesta fuera false, ¿cuál sería mi respuesta? Que es un híbrido. Listo, ya está. Pase lo que pase, ¿qué es lo que yo retorno? Lo que yo retorno es res. Pero ahora aquí pasa algo interesante. Ya que estamos utilizando una variable local para guardar un dato de tipo booleano, directamente podría hacer esto en la pregunta. ¿No ve? Es decir, esto se puede simplificar de la siguiente manera. Yo sé que este método me devuelve un valor booleano. Por tanto, es este valor booleano el que yo voy a evaluar. Entonces esto de aquí se borra. Y voilà, queda nuestro método simplificado. Digo, si es un número creciente, ¿quién? Este número. Entonces mi respuesta literal va a ser eso, que es creciente. Caso contrario, que es un híbrido. Pase lo que pase, retorno res.
Hasta este punto, joven Fabri, joven Aaron, ¿entienden la idea? ¿Han entendido la simplificación? No, no he entendido eso. Ya. Pues estamos haciendo lo siguiente. Mira. ¿Qué es lo que evalúa un if? Joven. Si es verdadero, ¿Qué evalúa un if? Olvídate de esto. Normalmente, ¿qué evalúa un if? lo que le condicionas, o sea, lo que le dices, Evalúa una expresión. Una expresión lógica. Eso no te olvides. Un if evalúa una expresión lógica. Dicha expresión lógica, después de ser evaluada, puede darte una de dos. O te da true o te da false. Entonces tú dices, si tras evaluar la expresión mi resultado fuera true, ejecutas el bloque del if. Caso contrario, es decir, cuando esto te dé false, ejecutas el bloque del else. Pero lo que nos interesa es que tú puedes evaluar una expresión. Normalmente nuestras expresiones eran de este tipo, ¿no? Digamos, si un número es mayor que 10, entonces digo, es un número mayor que 10. ¿No? Suena redundante, pero ahí está. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que está aquí, pintadito de azul, joven? una expresión lógica. Exacto, es una expresión lógica. ¿Por qué es una expresión lógica? Porque tú dices, esto para mí es un n mayor que 10. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Recuerda que las operaciones lógicas normalmente van acompañadas de operadores relacionales. Mayor que, menor que, igual que, distinto de. Pero no solo eso. Un método, por ejemplo, el método es creciente, que recibe por parámetro un número, también puede devolverte un dato booleano, ¿no? Es decir, esto puede ser evaluado. Tras su ejecución, pues te devuelve un resultado. Y hemos dicho esto, ¿de qué tipo va a ser? Eso iba a ser de tipo booleano. ¿No ve? ¿Dónde está? Ya. Habíamos dicho que vamos a tener un boolean que iba a ser mi verificación. Mi verificación que resultaba de invocar al método escreciente. ¿Esto entiendes cómo está funcionando, joven? Sí, Sí, ¿no? Dices que en una variable local que se llama verificación, vas a guardar el resultado que te devuelva el método escreciente. Dicho método recibe por parámetro un número. Te devuelve true cuando el número es creciente. Te devuelve false cuando el número no es creciente. Ahora, lo que les decía, en vez de guardar en una variable local, ya que este método es quien me devuelve el true o el false, directamente puedo evaluar esto en mi pregunta y me deshago de la variable local. ¿Esto cómo se resume? Tú dices, sí, ¿qué cosa? Si este número fuera creciente, entonces ¿cuál va a ser mi respuesta? Es un número creciente. Caso contrario, si mi respuesta fuera, si esto me devuelve false, quiere decir que el número es no creciente. Por tanto, es un híbrido. ¿Se ha entendido mejor la idea, joven Aaron? sí, lo que no es necesario colocar si es igual a true. No. ¿Por qué? Sí podrías poner esto. Pero esto termina siendo redundante. ¿A qué me refiero? Cuando Java evalúa algo, así, tal como está, si tú dices, sí, el método es creciente, esto al final, ¿qué te va a devolver? Porque ahorita esto está en términos de una función. Esto te puede devolver true o te puede devolver false. Entonces tú dices, si ese método me devolviera true, quiero ejecutar esto. Java automáticamente dice, solo ejecuto el if
cuando su resultado es true. Por tanto, no es necesario que hagas los operadores de igualdad a true. Terminan siendo redundantes, ¿ya? Y de hecho eso pasa con cualquiera. Por ejemplo, si yo te dijera, si un número es par, si n es mayor que 10, por ejemplo. Bueno, si un número es par, ¿dónde está? Si n módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es par, ¿no ve? Pero nosotros no hacemos esto. Es decir, si n módulo 0 es igual a 0 y esto te da true, nunca lo hemos hecho así, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Y por qué había situaciones en las que sí poníamos una igualdad a true? Normalmente es para seguridad visual, cuando estás aprendiendo. Pero ya luego, y es bueno saber esto, el if está esperando, tras la evaluación de una expresión lógica, un true. Si le devuelves true, automáticamente ejecuta esto. O sea, no es necesario decirle igual a true. Porque if ya sabe que tiene que esperar un true. ¿No ve? Es por eso que no ponemos ese operador de igualdad. O digo, de comparación. Esto, ¿qué cosa era? Es creciente. ¿Listo, joven Aaron? Sí, sí, gracias. Ahora sí mejor. Dale. Y por otra parte, igual siempre ayúdate del lenguaje natural. Mira, te estoy diciendo, si el número es creciente, justo, ¿no? O sea, por algo parto con diciendo sí, ¿no ve? Porque estoy esperando una afirmación, un true, ¿no ve? Es como cuando alguien te pregunta, ¿no? Si tienes dinero, vamos a salir, ¿no ve? Y no es necesario redundar, si tienes dinero, efectivamente es verdadero, o sea, no es necesario redundar, ¿no ves? Se entiende. Entonces eso, muchas veces vas a ver cosas así, o sea, donde nunca lo van a poner doble igual, true, sino directamente esperan que sea true. ¿Listo? Y aquí estamos haciendo lo mismo. Si el método me devuelve true, si el número es creciente, ejecuto esto. Caso contrario, ejecuto este otro. ¿Listo? Joven Fabricio, ¿todo claro? Sí, eso también tenía mi duda, pero ya está bien. ¿Ya? Vamos a ir practicando, como les digo, es interesante, pero como les digo, siempre es bueno aprender eso después, porque a veces te intentan enseñar directo así, ahí sí es complicadito. Pero luego puedes ir mejorando el código, como les digo, eso es bonito, es bien bonito. Pues bien, continuemos nuestra tareita. Nos falta crear este método es creciente que recibe un número por parámetro. Este método es justamente recursivo. Entonces vamos a tener que esto es privado. ¿Qué más? Al ser un método privado, bueno, no hay mucho lío. ¿Qué me devuelve? Me tiene que devolver un booleano. ¿Qué se llama el método? ¿Es creciente? Está en forma de pregunta, ¿no ve? ¿Es creciente? Siempre, siempre. Normalmente cuando tengas un método que devuelva algo booleano, el nombre del método suele estar en forma de pregunta. ¿Es creciente? ¿Qué es lo que te va a devolver esto? Bueno, ¿qué recibe esto por parámetro? Recibe el número que tiene que evaluar. Un int número. Inicia la magia. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es nuestro caso base? Nuestro caso base es cuando, ¿qué cosa? Si el número es menor que 10, es decir, al tener solo un dígito, yo de ley sé que este número es creciente. Por tanto, mi respuesta va a ser true. Listo. Aquí, acuérdense, necesitamos un boolean res que solo se declara. Listo. Caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Si el número no fuera menor que 10, quiere decir que es un caso normal, es un caso recursivo. ¿Qué pasa en un caso recursivo? Ejecutamos lo que en términos normales sería nuestro ciclo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues rescatábamos el último dígito, un int dígito, lo rescatábamos de el número módulo 10. Listo. Una vez rescatado el dígito, teníamos que actualizar el número. Ok, o sea, el número se vuelve igual al número dividido entre 10. Listo. Y ahora lo comparo con el último dígito de este número actualizado. Acuérdense, lo que estamos haciendo es esto. Rescatábamos el último dígito. Azulito. Rescatábamos el último dígito. Y lo comparábamos con el nuevo último dígito del número actualizado. ¿No ve? Esto es lo que hemos ido haciendo. ¿Listo? Entonces, estamos en eso. Rescato el último dígito,
actualizo el número y ahora lo voy a comparar. ¿Quién? Este dígito que he rescatado antes con el nuevo último dígito del número. Para eso podrías hacerlo directamente, podrías guardarlo en una variable local. Yo, siguiendo el algoritmo, voy a hacerlo directamente. Digo, sí, ¿qué cosa? Si el dígito que yo tengo es menor que el nuevo último dígito, es decir, que el número módulo 10, entonces quiere decir que voy bien, ¿no ve? Si yo, por ejemplo, 1 es menor que 3, sí, entonces continúo con el ciclo. 3 es menor que 5, sí, continúo con el ciclo. Este es el caso en el que continúo con el ciclo. Pero como les dije, podrían también preguntar a la inversa. O sea, este es el caso óptimo. Cuando el dígito es menor que el nuevo último dígito, tú dices, entonces todo bien. Caso recursivo. Res va a ser igual a ¿qué? A invocar a es creciente de este nuevo número actualizado. ¿No ve? Listo. Caso contrario, ¿qué pasa cuando te dicen, no, te cuento que el dígito no es menor que el último nuevo dígito? Entonces, en ese caso tú dices, ha fallado, por tanto la respuesta es false. Automáticamente, ha fallado. Listo, nada más. Retorno mi respuesta. Hasta este punto, joven Fabri, joven Aarón, nuevamente, ¿entendido o hay alguna duda? Entendido. ¿Ya, joven Fabri? Entendido. Listo. Entonces, hagamos la prueba. Aquí, por ejemplo, nos ha tocado un caso, ¿no? Donde directamente, según la evaluación, tengo respuestas directas. Aquí, por ejemplo, no estamos armando una respuesta, ¿no? Eso es un caso particular, es un caso interesante. Listo. Hacemos la prueba. Ejecutamos, le damos OK. Ejecutamos, le damos verificar. Y verificamos algo. Por ejemplo, ¿cuál quieren verificar? Digamos, uno que no va a dar. Nos ayudaremos de este. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo, es un híbrido. No funciona. ¿Por qué? Porque el de la izquierda debería ser mayor que el de la derecha. Y esto está al revés, ¿no ve? Le damos otro. 21, 45. Oh, es un híbrido. En efecto, es un híbrido. Listo. 85, 31. 85, 31. Es creciente. En efecto, es un número creciente. Bien. 97, 5, 2, 2. Haremos la prueba. 97, 5, 2, 2. Es un híbrido. En efecto, es un número híbrido. Listo, tenemos nuestro ejercicio bonito resuelto. Aplicando recursividad. ¿Qué les parece? Vuelvo con ustedes. ¿Dónde están? Hasta este punto, joven Fabri, joven Aarón, ¿qué les está pareciendo la recursividad? Joven Aarón. Interesante. Ya. ¿Ah? Joven Fabri. Sí, igual interesante. Es un poco complejo, pero se entiende bien. Sí, como les digo al principio, puede ser un poquito difícil de entender, pero eventualmente se vuelve natural. Ese es el punto, que en algún punto se vuelva natural y que lo entiendan así, súper, súper fluido. Y como les dije, no es que vas a aprender recursividad, o sea, manejar que sí, súper bien de la noche a la mañana. Esto es práctica, práctica, práctica. Como les comentaba, en mis tiempos, personalmente, la práctica que nos daba la docente tenía unos 100 ejercicios, por así decirlo, 120. Yo resolví la mitad la primera vez. Por eso aprendí, o sea, llorando, amaneciendo, sí. En mis tiempos lo malo era que nadie ayudaba. Pero, o sea, tenías que entender, o sea, practicando llegas a entender. Como les digo, es bueno siempre tener una referencia, algún ejercicio o alguna explicación, porque vas entendiendo de qué trata. Como les he dicho, la clave es entender que recursividad es alternativa a ciclos. Por lo tanto, si resuelves esto en términos de ciclos, podrías resolverlo recursivamente. Porque ya tendrías condiciones, esas condiciones te ayudan a determinar casos base, según el problema ves si es directo o indirecto, y así sucesivamente. ¿No ven? Entonces, llegados a este punto,
Hemos resuelto en total 7 ejercicios conmigo. Aquí falta el ejercicio número 1. Es más, lo vamos a traer aquí el ejercicio 1. Ejercicio 1. Es más, lo vamos a volver a resolver en ejercicio 1 ya que estamos directo en recursividad. Esto era la cantidad de dígitos que tiene un número n. Y ojo, este es número natural, es mayor o igual que 1. ¿No ven? Por tanto, no nos preocupamos por 0. Directamente, así, super mega recursivo lo vamos a hacer. Borramos esto, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Método público. Me devuelve un entero y se llama contar dígitos. Contar dígitos. Mejor ponemos todo, contar dígitos. De algún número. Listo. Ya, ahora sí. ¿Cómo lo hacemos? Caso base. ¿Cuál es mi caso base? Si mi número llega a ser 0, es decir, si el número llega a ser 0, automáticamente mi respuesta es 0. Caso contrario, la respuesta es 1 más, ¿qué cosa? Más invocación recursiva. Contar dígitos de yo como número dividido entre 10. Listo. Nada más, pase lo que pase, retorno res. Aquí me falta declarar mi respuesta. Entonces aquí tengo un int res. Listo, nada más. Ese es el primer ejercicio. Ya lo habíamos hecho, pero lo volvemos a ver. ¿Han visto? Así nomás. Listo, ahora sí, les decía. Tenemos en total resueltos conmigo, ¿cuánto? 7 ejercicios. ¿Lo ven? Que es casi la mitad, porque en total la práctica tiene 15. ¿Listo? Parte entera, la mitad de 15 es 7. Así que hemos llegado a la cuota. Ahora les toca a ustedes, chicos. El día de mañana va a ser su defensa de práctica. ¿Listo? Joven Fabri, joven Aaron. ¿En qué consiste una defensa de práctica? No sé si ya les he explicado o no, pero de todos modos les puedo explicar. Hay 8 ejercicios aún que no hemos resuelto. ¿No ven? Quiero que intenten resolverlos. Ojo, estoy diciendo que lo intenten. ¿A qué me refiero? No están en la obligación de terminar todos. ¿Pero por qué? ¿De qué trata la práctica? Necesito saber qué han aprendido. Quiero saber, con lo que saben hasta ahora, cómo pueden batirse. Por eso les digo, de los que quedan, intenten resolver lo que más puedan. De tal manera que en el proceso, si tienen errores, fallas, avísenme si tienen dudas. O ya ha llegado el día, es decir, mañana, en su defensa me digan, yo he hecho estos y en este me he trancado aquí. De tal manera que lo resolvamos juntos, te indique juntos, o los que tú ya hayas podido hacer, nos cuentes. Yo te voy a decir cómo lo has hecho, contanos, qué has pensado. ¿Listo? Les dije que lo que más se valora es el conocimiento, no la cantidad. La cantidad es muy, muy, muy relativa. Necesitas calidad, necesitas saber qué tanto sé. Aunque hayas hecho uno, pero que realmente lo hayas entendido y yo has dicho, sí, lo he resuelto bien y he entendido cómo lo he resuelto. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, eso. Hasta aquí vamos a dejar la grabación de hoy. Lo voy a cortar la filmación.